Buenas tardes a todos los quiteños, ecuatorianos y demás participantes y asistentes a este congreso que he conocido por intermediación de nuestra amiga Virginia Gristelli, que me ha hecho conocer la existencia de los peregrinos de San Miguel Arcángel, fundados por laicos visionarios del Canadá en 1939 y cuya rama española, de habla española, con asiento en Quito, creo que ha sido un asiento muy bien elegido, porque Ecuador es la tierra de Nuestra Señora del Buen Suceso y de la primera consagración de un país de habla española al Sagrado Corazón de Jesús, con dos mártires que se lograron a causa de esa consagración: el presidente Gabriel García Moreno y Monseñor Checa Ibarba, que murió envenenado. En segundo lugar, quiero agradecer esta generosa invitación a participar de estas jornadas dedicadas a Nuestra Señora y a la Iglesia, con el subtítulo de Fidelidad o Resistencia, yo diría y Resistencia también, a su organizador, el señor Carlos Reyes, pero hablando de otra advocación, que es la de Nuestra Señora de Fátima, ya que todavía estamos dentro del centenario de las apariciones de 1917, que comenzaron el 13 de mayo. Y dentro de la riqueza y complejidad que abarca esta mariofanía, deseo referirme al tema que, según mi parecer, requiere más urgencia, que es la consagración de Rusia, reclamada por la Santísima Virgen desde Tuy en 1929, con el aval de una manifestación trinitaria totalmente asombrosa e insólita, porque conocemos las dos del Nuevo Testamento, del bautismo y de la transfiguración, pero no conocemos a laicos o a laicos o a religiosos en una revelación privada haya una manifestación de la Santísima Trinidad. De modo que cuando la Virgen habla con la aparición de la Santísima Trinidad detrás de ella, esto nos hace atisbar la importancia, la dimensión que el cielo otorgó a esta consagración. Es decir, es algo que es impensable. Es decir, para esta injerencia de la Santísima Virgen en la historia, haciendo este pedido avalada por la Santísima Trinidad, realmente es de una dimensión inconmensurable. Y desde 1929 hasta el día de hoy no se ha realizado con las condiciones que la Santísima Virgen ha impuesto. Dos papas han querido cumplir con este pedido de la Santísima Virgen, que son Pío XII y su Santidad Pío XII y su Santidad Juan Pablo II, que han hecho más de una consagración, pero estas consagraciones llevadas a cabo por estos papas han sido incompletas, es decir, no han cumplido con todas las condiciones impuestas por la divina providencia, habiéndose llegado a un punto tal que sin una purificación, es decir, está tan grave la situación de Europa, que el cierto tiempo de paz y la conversión de Rusia desde la ortodoxia a la fe católica, es decir, con reconocimiento de la primacía del papado petrino, cosa que no tienen los ortodoxos rusos ahora,
ni ninguna ortodoxa, ni la griega, ni la rumana, y otras que puedan existir, otras que existen, uno piensa que es bastante difícil de que se logre, sin una purificación previa o simultánea. Es decir, lo que la Virgen promete, que habrá por lo menos un cierto tiempo de paz, no parece atisbarse momentáneamente sin una purgación de la humanidad y del mundo, porque lo que se tiene que lograr es un verdadero acto ecuménico, que es que todos sean uno, es decir, que todos no solamente crean en un Dios que no sabemos bien definir, sino que crean en el Dios trinitario y en la existencia de la Iglesia con la obediencia petrina. Es decir, si Rusia es consagrada, esto se daría, porque Rusia es el país de mayor geografía, de una geografía más vasta que existe, y es el país que hace, tal vez su misión sea la de ser puente entre Europa y Asia. Es decir, en la charla que se sigue, que yo he dividido en dos partes, una referida a la prehistoria de Fátima, es decir, la elección de Portugal como tierra de Santa María, desde el primer momento de la fundación del Reino de Portugal por el rey Alfonso Enríquez, allá por el siglo XI, hasta 1917, o mejor dicho, 1916 y 1915, donde se dan las apariciones previas, 6 apariciones previas de San Miguel Arcángel, el patrono de esta asociación. Las apariciones tienen como objetivo preparar a los niños con una pedagogía que San Miguel Arcángel les va dando de a poco y los prepara para recibir a la Santísima Virgen, enseñándoles oraciones indicándoles que hagan sacrificios. En fin, no voy a hablar de esto, pero la segunda parte de los aspectos tan complejos y tan ricos que tiene el mensaje de Fátima, me voy a referir nada más que a la consagración de Rusia, que es tan problemática como les he presentado, ¿no? Y yo he insistido ahora en el tema, en el prólogo, en el tema de la purificación, porque realmente en el tiempo que ha pasado desde que di esta charla en Ramos Mejía, ahora creo que la situación se agrava cada vez más y uno tiene presente todas las alusiones y las referencias de Sor Lucía a un castigo que se avecina y que también se da en otras apariciones de la Santísima Virgen que ustedes conocerán, como la de Akita, que está aprobada por la Iglesia, y la de Garabandal, que aunque no está aprobada por la Iglesia, fue avalada por el Padre Pío. Y bueno, no sigo hablando de esto, pero vuelvo a agradecerles esta invitación y a desearles que estos cursos de formación, que gracias a Cristina en la Argentina llevan 20 años, a Virginia, perdón, y que deseo que en Ecuador, con la hermosa casa que tienen los peregrinos de San Miguel Arcángel, continúen profusamente y con las mejores personas que aseguran la fidelidad y la resistencia
a los mensajes de la Santísima Virgen y de la Iglesia. Nada más. No sé cuánto. Bien, la primera conferencia entonces del día de hoy está a cargo de Delia María Buisel, María Delia, perdón, que es profesora de castellano y literatura y profesora de letras. Se ha especializado en seminarios y cursillos en facultades de humanidades en distintas universidades del país y del extranjero. Ha ejercido la docencia en el nivel universitario y terciario como profesora de latín en la Universidad de La Plata, en el Seminario Mayor de San José de La Plata, y ha dictado también numerosos cursos de especialización en universidades nacionales y del exterior. Ha dirigido tesinas de licenciatura y participado en la dirección de tesis de doctorado en el área de latín. Ha integrado tribunales de concursos docentes en numerosas universidades nacionales y comisiones de asesoría técnica y de investigación académica. Participó en congresos nacionales e internacionales de América y de Europa con más de un centenar de comunicaciones presentadas. Es además codirectora y fundadora, junto a la doctora Galán, del Grupo de Teatro Clásico de la Universidad Nacional de La Plata, habiendo traducido, adaptado y puesto en escena comedias clásicas griegas y latinas. Estas fueron representadas en La Plata, en la UCA, en la Feria del Libro, y en el ámbito de la investigación académica ha estado en la vicedirección del Centro de Estudios Latinos de la Universidad de La Plata, siendo codirectora de proyectos de investigación en la Facultad de Humanidades. Se ha desempeñado en asistencia técnica para nomenclatura latina de botánica y zoología, como también sobre prosodia, pronunciación y traducción de textos latinos, musicales para coros universitarios. Participó en producciones de investigación académica con 150 publicaciones, tanto nacionales como extranjeras, en actas de congresos, traducciones, reseñas y varias revistas. Ha formado parte de congresos nacionales e internacionales de América y Europa con más de un centenar de comunicaciones y ha dictado más de 200 conferencias en universidades de aquí y del exterior. Bueno, y lo principal que ella me comentaba hace un rato, pero que no está aquí y que pensamos lo más importante de su vida es que tiene una hija religiosa y un hijo sacerdote. Vamos a escucharla entonces acerca del mensaje, de la actualidad del mensaje de Fátima. Gracias. Bueno, primero le pido a la Virgen de Fátima que me ilumine para hablar bien de ella. Después, quiero agradecer la invitación del Centro San Bernardo de Claraval y señalar lo que es la continuidad de estas tareas en nuestro país de formación de futuros dirigentes que necesitan laicos, que necesitan para el día de mañana, porque nosotros trabajamos para el día de mañana. Ahora estamos en la resistencia y se necesita formar gente para después que haya triunfado el corazón inmaculado de María y para ocupar los espacios que nos dejan por casualidad o por imprevisión. Bueno, lo que quiero destacar de entrada es la continuidad que tienen. Estas jornadas son 20 años. Acá en el país es muy difícil hacer congresos de formación de gente que duren tanto tiempo y que tengan tanta continuidad. Tal vez en Europa las cosas se dan mejor, pero acá en nuestro país es difícil. Y sin embargo, esto es un ejemplo, las jornadas de San Bernardo de Claraval. Otro ejemplo son las jornadas de Paraná. Y un tercer ejemplo es la revista Gladius, que tiene 99 números aparecidos como continuación de los 33 de Micael. Si Dios quiere, a fin de año tendremos el número 100. Es decir, 133 revistas dirigidas por el padre Sáenz, y es un ejemplo de continuidad que cuesta
la gente no se imagina lo que cuesta realizar una tarea así. Y es una tarea de formación, tanto por las clases que se dan como por los artículos que se sacan en las revistas, por los congresos que se dan. Y seguramente me olvido de otros grupos que hay a lo largo del país. Nombro estos 3 porque son los que tengo más en la memoria, los que conozco mejor, pero también hay otros grupos. Pero, bueno, eso, la tarea de continuidad es una cosa que hay que tener en cuenta. Otra cosa, quiero agradecer la presencia del señor Schneider y decir que tengo vergüenza de hablar delante de él, y espero que cualquier cosa que me equivoque o que él no esté de acuerdo me la diga y me corrijo, porque él es el autorizado para hablar de Nuestra Señora de Fátima. Bueno, vamos a empezar. Yo me voy a acotar al tema, porque hay tanto para hablar de Fátima. Me voy a referir un poquito a la prehistoria de Fátima y después me voy a concentrar nada más que en la cuestión de la consagración. Por supuesto que hay otras cosas para hablar y mencionar, sobre todo el tema del secreto, pero yo no voy a tratar el tema del secreto en la clase esta, sino no hay ningún problema en que me pregunten después, pero el tema hay que acotarlo, porque es demasiado extenso y la gente lo conoce. Yo lo que puedo es puntualizar algunas cosas y ordenarlas. Y como novedad, si es que es novedad, puedo hablar un poquito de la prehistoria de Fátima, que creemos nosotros que empieza, lo más normal es que creemos que empieza con la aparición del ángel en 1915, aparición silenciosa, y después con las 3 apariciones del ángel, es decir, son 6 en total, 3 silenciosas y 3 con mensaje de 1916. Esta a los 3 pastorcitos. Bueno, pero las cosas no han empezado allí, porque Portugal es la tierra de Santa María. Entonces hay que hablar un poquitito de eso. Es decir, existe una preparación remota. ¿Se oye bien? ¿No hay eco? Existe una preparación remota desde la Edad Media, ya que no en vano Portugal es desde antaño la tierra de Santa María. Pese a su temprana evangelización, no evitó, al igual que España, la invasión de los moros berberiscos a la península en el 711, que se adueñaron por más de 3 siglos de su territorio. La reconquista de Lusitania empezó en 1086, cuando Enrique de Borgoña, llamado por el rey Alfonso VI de León, vino de Francia y liberó una franja de territorio al norte del país. No se olviden que en ese entonces no podemos hablar de Portugal ni de España, hablamos de reinos. El reino de León tenía parte de lo que hoy sería la Portugal o la Lusitania. Este francés, que era hijo del duque de Borgoña, se radicó allí en Portugal y tuvo un hijo, Alfonso Enríquez, que fue el primer rey de Portugal, que vivió entre el 1109 y el 1185, es decir, siglo XII. La independencia de Portugal de España, o del Reino de León, se debe al rey Alfonso Enríquez, con la decisiva batalla de Ourique contra los moros en el 1139. Y después de allí es proclamado rey de un Portugal que no es exactamente el mapa actual, sino más reducido, pero que después se va ampliando. El rey de León, por supuesto, protestó, pero Alfonso Enríquez se puso bajo la protección del Papa Inocencio II y además se casó con la hija del rey de León y más o menos las relaciones se restablecieron. Pero una primera cosa que hizo Alfonso I o Alfonso Enríquez fue que puso el nuevo reino y la naciente dinastía
bajo el patronato de la Santísima Virgen como madre y celeste padroeira, patrona de todos los portugueses. De esa batalla de Eurique se desprende un capitán que es importante nombrarlo, que es don Gonzalo Hermínguez, que tomó la población de Fátima, que la misma que tiene ubicada en el mismo lugar actual, que se llamaba Fátima por la hija de Mahoma, porque estaba el lugar, el poblado, en manos de un rey morisco al hacer. Bueno, fue vencido por Gonzalo Hermínguez y que capturó a la hija de Al-Hacer, que se llamaba Fátima. Era muy bonita y don Gonzalo se la pidió a Alfonso, al rey Alfonso, en matrimonio, y el rey le puso como condición para casarse con ella que la muchacha se convirtiera y con consentimiento de ella. Lo que ocurrió, y la chica esta fue catequizada y bautizada nada menos que por la esposa de Alfonso Enríquez, que era la reina Mafalda. Y la bautizaron con el nombre de Ouránea, y fíjense que los dos nombres han quedado hoy transformados. Fátima quedó en Fátima, y Ouránea pasó a ser Vilanova de Urem, que es capital de distrito en la zona esa. Así que tenemos dos recuerdos de ella como morisca y ella como cristiana. Muy bien, hablamos de la reina Mafalda, que esposa de Alfonso Enrique, que fue la que la catequizó y la bautizó. Esta reina era de la Casa de Saboya y hermana de un futuro beato que de la misma Casa de Saboya, que defendió al papado de las pretensiones gibelinas en el siglo XII y de los emperadores alemanes que por la querella de las investiduras se apoderaban, combatían contra el Papa, ponían un antipapa como si nada fuera, y es la misma época en que Santa Hildegarda de Bingen defendía el papado, combatía a los albigenses y bueno, pasó muchas cosas que no vienen al caso. Lo cierto es que vamos a dejar un poco a la reina Mafalda, pero vamos a asegurarnos que ella tuvo muchos descendientes, tuvo 7 hijos, y por supuesto el segundo rey fue el hijo de ella, el segundo rey de Portugal. Pero me voy a trasladar ahora, piensen ustedes, siglo XII. Pasamos ahora al siglo XV y nos encontramos con 2 descendientes de ella que por el momento no se conocen, que son 2 señoras. Una, Margarita de Saboya Acaya, son todas de la Casa de Saboya, ¿no? Y la otra, Filipina de Istorgui, cuyo nombre era Filipa de Saboya Acaya también, pero que entra como monja con ese nombre. Bueno, la primera, Margarita, que vienen a ser primas hermanas las dos, pero eso se sabe bastante al final de la vida de ellas, funda un convento de dominicas en Alba, un poquito al sur de Turín. Con el tiempo, estas son del siglo XV, es decir, viven entre 1390 más o menos y 1400 y pico. La segunda, Filipa o Filipina, muere en 1454.
y Margarita un poquito después. Margarita está enterrada en la iglesia del convento que fundó y está incorrupta. Es decir, un buen dato de la bondad de Dios que premia a ciertos santos. Fue beatificada en el 1600 y pico, no sé si ha sido canonizada, pero es beata y es incorrupta. Bueno, el asunto es qué pasó con su prima Filipina. Ella entró al convento con nombre supuesto, creyendo que su padre había sido asesinado y ofreciendo toda su vida por la salvación del padre. Nunca supo que el padre, en un intento de asesinato, se había salvado. Y se había salvado por llevar una medalla de su antepasado, también beato, del siglo XII. Bueno, lo cierto es que en un momento dado, esta Filipina, que había entrado al convento junto con su madre se murió, pero nunca supieron si el padre y el marido estaba vivo o no. Se había salvado, pero después peregrinó y cuando volvió no encontró ni a su hija y su mujer ya había muerto. Prosiguió su vida en el convento la hija, el padre también se murió, que era un príncipe, y llega octubre del 1454 y esta hermana filipina está en articulo mortis, muriéndose. Entonces están todas las hermanas rodeándola, rezando por ella, y está la priora, que es su prima, que ahora es Beata Margarita de Saboya, Acaya. Y aparte de haberse en ese momento clarificado las relaciones familiares, lo cual fue un gran don para ambas, ocurrió otra cosa con la que Dios favoreció a Sor Filipina. Y esto lo redactaron las monjas que presenciaron la muerte de ella. Primero, ella pronunció unas palabras proféticas y después tuvo una visión. Y esas palabras proféticas son muy importantes porque ella ve, y lo dice, tiene una visión de hago un excursus. Esto se conoce recién en el año 2000, porque había 3 manuscritos que se habían perdido de esta narración que les voy a contar. La que ha sacado a luz esta historia, y vale la pena leerla, y creo que esto es novedoso para muchos de ustedes, es la historiadora Cristina Siccardi, en un libro muy hermoso que se llama Fátima y la pasión de la Iglesia. El libro es del 2012 y ha sido traducido al francés en este año del centenario de Fátima. Cristina Siccardi ha firmado la carta Las Dubias de los 4 cardenales y ahora acaba de firmar la corrección filial, así que sabemos de quién se trata. Ella del 2000, que se publicaron los documentos de las hermanas dominicas de Alba, hasta ahora ha estudiado esos documentos y gracias a ella sabemos esto que le estoy contando. Entonces, la profecía, de acuerdo a la visión que Filipina tiene, dice lo siguiente, que no hay fecha de esto, pero le dice, como casi las profecías, que no sabemos ni el día ni la hora, pero hay algunos datos que sí son concretos, sobre todo cuando las profecías se cumplen. Dice, habrá terribles guerras,
del triunfo futuro de Nuestra Señora. Habrá terribles guerras, pero habrá un triunfo futuro de Nuestra Señora sobre cierto monstruo venido de Oriente, tribulación de la humanidad, que será vencido, y escuchen bien, por Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima. Es decir, que en 1454 esta monja adelanta este suceso. Será vencido por Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, y añade el texto de la hermana, un texto clásico: más fuerte que un ejército alineado en orden de batalla. Y esa victoria será asegurada siempre que todos los hombres la hubiesen invocado e hiciesen gran penitencia. Si quieren, repito el texto. Habrá terribles guerras, pero habrá un triunfo futuro de Nuestra Señora sobre cierto monstruo venido de Oriente, tribulación de la humanidad, que será vencido por Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, más fuerte que un ejército alineado en orden de batalla, siempre que todos los hombres la hubiesen invocado e hiciesen gran penitencia. Por supuesto, todas las monjas que estaban rodeándola presenciaron esto y sus palabras quedaron grabadas, y se redactó la primera crónica inmediatamente de tan extraordinario suceso. Pero por la segunda crónica, esto es del a ver, esperen un poquitito, el manuscrito que tenemos, sí, hay tres manuscritos, uno de 1640, otro de uno del 1500 y pico, otro del 1640 y otro de 1855. Y este de 1855 fue transcripto en 1923. Y las hermanas tenían la prohibición interna de publicar esto hasta tanto las profecías no se hubieran cumplido. Pero hay un dato interesante. En el tercer manuscrito se agrega una cosa a este mismo relato. Me olvidé de una cosa. En la segunda, el segundo manuscrito dice lo mismo, pero en lugar de decir un monstruo venido de Oriente, transcriben por Satanás. Entonces, Satanás venido de Oriente, después es lo mismo, ¿no? Como tribulación de la humanidad, etcétera, etcétera. Y el tercer manuscrito añade una cosa muy interesante, que como todo esto pasaba por tradición oral, es decir, y además a veces por visiones que tenían las prioras, el último manuscrito dice lo siguiente: junto al lecho del agonizante, eso lo dicen las mismas hermanas que lo presenciaron, se presentaron la Santísima Virgen, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, el Beato Humberto y el Abad Guillermo. El Beato Humberto es el que hermano de la reina Mafalda, es decir, de la primera reina de Portugal, es decir, siglo XII. Ambos señores de la Casa de Saboya y antepasados de Sor Filipina. Y además hay un segundo dato muy interesante, y que este es muy concreto y se cumplió, que aparece en el tercer manuscrito y anuncia que el rey Humberto II se exiliará en Portugal. Y el texto termina con una frase contundente: Nuestra Señora de Fátima salvará a la humanidad. Amén. Bueno, piensen, 1454, ¿cuándo se ha dicho esto? Un año después de la caída de Constantinopla en manos de los turcos. ¿Cuándo Nuestra Señora de Fátima
habla del comunismo y unos meses antes de la Revolución de 1917 y hace el milagro del 13 de octubre un poquito antes, porque se habla de Revolución de Octubre, que en realidad es noviembre por diferencias del calendario juliano y gregoriano. La Revolución de Octubre es Revolución de Noviembre para nuestro calendario gregoriano. Bueno, es decir que el monstruo venido de Oriente, Satanás venido de Oriente, podríamos pensar que tiene que ver con la invasión morisca, pero Nuestra Señora de Fátima salvará a la humanidad porque lo vencerá. Y nosotros ahora estamos, y sobre todo Europa, en una situación que necesita otro Juan de Austria, otra flota pontificia aliada, otro San Pío V y otro Juan Sobieski que levante el sitio de Viena y en este caso que levante el sitio de Europa. Bueno, uno se pregunta qué designios misteriosos encierra la divina providencia para la tierra de Santa María, a la que ha ido preparando desde hace 8 siglos y para la cual la cuarta memoria de Sor Lucía, después de las 2 primeras partes del secreto del 13 de julio del 17, incorpora una frase de la Santísima Virgen enigmática a la luz de los sucesos contemporáneos cada vez más complejos y confusos. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. No lo sabemos, pero vislumbramos, si todos hacemos una gran penitencia, como Nuestra Señora del Rosario le adelantó a Sor Filipina, y cumplimos con la devoción al Corazón Inmaculado de María. Por supuesto que en 1917 los pastorcitos, ni siquiera nadie en Portugal, podían tener un atisbo de semejante revelación, pero la providencia sabe cuándo son los tiempos en que se deben conocer ciertas cosas. Es decir, tenemos que asociar esto que ha descubierto, que ha estudiado la historiadora Cristina Sicardi, que ocurre en 1454, un año después de la caída de Constantinopla, con el año 17 y con las cosas que están pasando hoy día, ¿no? Que son gravísimas, gravísimas. Importa destacar, ahora voy a pasar directamente al tema de Fátima, ¿no? No vamos a repetir lo que la mayoría de los presentes sabe sobre las 6 apariciones del ángel y las 6 de Nuestra Señora, que interrogada sobre su nombre solo lo dice en la última aparición de la serie de octubre, de las primeras 6 apariciones, porque la Virgen siguió apareciéndosele a Sor Lucía. Es decir, recién dice su nombre en octubre y Lucía constantemente le preguntó ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Y la Virgen le dice, bueno, lo dice repetidamente, recen el rosario, haré un milagro y allí diré mi nombre. Pero por esto ya sabemos que la Virgen lo había adelantado en 1454 y había dicho Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Importa destacar de entrada que esta revelación privada trasciende el marco usual de las apariciones que se refieren a la edificación personal del vidente o de la vidente o de su comunidad, si la hay, porque como la cuarta aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, todos cuando hablan de Santa Margarita y del Sagrado Corazón piensan nada más que en los 9 primeros viernes. Eso ocurrió entre 1674 y 1675 con 3 apariciones en Paré y Lemonial. Pero pocos hablan de la cuarta aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita que se produce el 17 de junio de 1689. Ustedes dirán que soy pesada con la fecha, pero recuerden esto, 17 de junio de 1689. Esta es una revelación, la del Sagrado Corazón, la cuarta,
privada, religiosa, con designios políticos, con la intención de dar directrices, en este caso, al rey Luis XIV, al cual se le pide la consagración suya y del reino de Francia. Se le pide que haga un altar con la imagen del Sagrado Corazón en Versalles, porque la capilla de Versalles no tiene imagen del Sagrado Corazón. Se le pide una misa del Sagrado Corazón que ya las hermanas de Paray Le Monial, las visitandinas, habían redactado, y que esa misa el rey la pida al Papa para la Iglesia Universal. Le pide que, y esto, le pide también que las armas de los soldados tengan un corazoncito con la cruz sobremontada, grabado en inciso, y una cosa importantísima, le pide que la bandera de Francia, que no es la tricolor, no era en el siglo XVII, sino que era la bandera monárquica, que era blanca con 3 flores de lis de oro, como estas flores que están acá, pero sobre fondo blanco, doradas. Las flores tienen esta disposición en la bandera, y acá que se ponga el Sagrado Corazón con la cruz sobremontada. Bueno, por diversas razones el rey Luis XIV no hizo nada de eso. Y entonces el Sagrado Corazón le dice a Santa Margarita que si no va a caer la monarquía si el rey no hace eso. Y el 17 de junio de 1789 empieza, 100 años después, el primer acto revolucionario, que no recuerdo bien si es la reunión de los Estados Generales u otra cosa, pero es decir, hay que tener cuidado con las fechas. 100 años después, bueno, ¿cómo no vamos a tener cuidado? Estamos en el 2017, 100 años después de la aparición, y la consagración de Rusia no ha sido hecha. Si en la no respuesta del rey significó la caída de la monarquía y la revolución de 1789 con todas las consecuencias que estamos padeciendo, y nuestro Señor tiene bastante paciencia, demasiada paciencia con respecto a las ofensas que a Él se le infieren, pero no le gusta para nada las ofensas hechas a su Santísima Madre. Y los dos han tenido demasiada paciencia, ya llevamos 100 años y realmente es para temer lo que puede ocurrir. Como les decía, esta es una revelación privada, pero que tiene consecuencias políticas, porque está hecha con la intención, como la de Luis XIV, de dar directrices para conducir, en el caso nuestro de la de Fátima, la Iglesia y salvar las almas del infierno. Además de enderezar la historia de un siglo convulsionado y rebelde como el siglo XX y lo que va del XXI. El cardenal Cerejeira, que fue patriarca de Lisboa más de 40 años, desde el 29 hasta el 71 o 72, realmente dijo que el hecho más destacado de la historia del siglo XX, y nosotros podríamos añadir de lo que va del XXI, fue la aparición de la Santísima Virgen en 1917 con el secreto del 13 de julio, porque eso tenía consecuencias en la historia y esclarecía la historia del siglo XX. Bueno, ya la aparición del ángel, presentándose en 1916 como en plena guerra, como ángel de la paz en la primera aparición, y en la tercera como ángel de Portugal, y graduando en las oraciones la enseñanza de los misterios a los niños, ¿no? Desde la encarnación hasta la Trinidad, y la petición de sacrificios personales, además de hacerlos comulgar, implica una pedagogía comunitaria que va más allá de la edificación personal, es decir, soy el ángel de la paz. ¿Y qué podían entender los niños? Alguna idea tenían de que había guerra, pero no sabían. Lucía era chiquita, tenía 9 años,
y Jacinta y Francisco mucho más pequeños, 7 y 6 años, el ángel de la paz y el ángel de Portugal. Es decir, esto es más allá de un ángel de la guarda. Esa gradualidad también se observa en los discursos de la Santísima Virgen. Hay 2 niveles de comunicación. Uno con palabras, transmitiéndole y enseñándoles hechos concretos del presente y el futuro, e insistiendo siempre con el rezo del rosario, y otro de carácter místico, cada vez que la Santísima Virgen abre o extiende las manos, derramando su luz. Entonces los niños, y eso lo dicen las memorias Sor Lucía, reciben aspectos de los grandes misterios a que el común de los mortales no tiene acceso. Así, en la primera Mariofanía, o aparición de la Virgen, manifestación de la Virgen del 13 de mayo, ven en esa lumbre que los penetra hasta el fondo, a sí mismos en Dios, que es luz mejor que en un espejo. Eso lo dice ella, y estas palabras recuerdan un poco lo que después la visión que se da a conocer como tercera parte del secreto. En la segunda visita de la Santísima Virgen del 13 de junio, ellos se ven sumergidos en esa luz, otra vez a sí mismos, pero en 2 planos. Francisco y Jacinta en el superior, porque morirán pronto, y Lucía más abajo, porque tendrá una misión que cumplir. E inmediatamente Nuestra Señora le muestra en su mano derecha su corazón rodeado de una corona de espinas por los pecados de los hombres, que pide reparación por esos ultrajes. Es decir, esto es el conocimiento místico de la segunda visita. En la tercera, cuando la Virgen abre las manos, ven el infierno. De esto hablaremos inmediatamente. En la última, la 6ª de octubre, mientras los espectadores ven, los feligreses que están allí, que son como 70.000, ven la danza del sol. Cuando la Virgen abre las manos, contemplan lo que ella les había ya anunciado a Nuestra Señora del Rosario, a Nuestra Señora de los Dolores, a Nuestra Señora del Carmen, a nuestro Señor Jesucristo y a San José con el Niño Jesús. Bueno, yo voy a volver a leer algo que todos conocen, que es para ser preciso y no equivocarme en nada, la parte de la tercera y cuarta memoria. Esto es lo mismo, pero va a haber, como les dije, un agregado en la cuarta, de la aparición del 13 de julio. Cuando la Virgen se aparece, Lucía le dice: ¿qué desea de mí su merced? Y la Virgen le contesta: quiero que volváis el 13 del mes que viene y que continuéis rezando el rosario todos los días en honra de Nuestra Señora del Rosario, es decir, ya anticipa un poquito el nombre, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Estamos en la guerra del 14-18, en la Primera Guerra, porque solo ella os puede ayudar. Entonces Lucía le pregunta, le dice: querría que nos dijese quién es usted y que hiciera un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Entonces la Virgen le contesta: continuad viniendo todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro para que todos vean y crean. Al decir estas palabras, sigue redactando Sor Lucía, de nuevo abrió las manos como en los meses anteriores. El reflejo pareció penetrar la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, llevados por las llamas que de ellos mismos salían, juntamente con horribles nubes de humo, flotaban en aquel fuego y caían para todos los lados, igual que las pavesas en los grandes incendios, sin peso y sin equilibrio, entre gritos de dolor y desesperación,
que horrorizaban y hacían estremecer de espanto. Debió ser ante esta visión de espanto cuando dije aquel ay que dicen que me oyeron. Los demonios se distinguían por formas horribles y repugnantes de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes, igual que carbones encendidos. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz, y la guerra se va a acabar. Esto sería la primera parte del secreto, que tiene 3 partes. La Santísima Lucía ha dicho, el secreto es uno, no hay que hablar de tercer secreto, segundo secreto, sino un solo secreto en 3 partes. Y cada parte siempre tiene una sección, que es la visión y la explicación de la Santísima Virgen. Acá han visto el infierno, y que los aterroriza, los espanta. Y la Virgen les da como solución la devoción a mi inmaculado corazón. Y si hacen lo que yo digo, se salvarán muchas almas, tendrán paz y la guerra se va a acabar. Ahora viene la segunda parte. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Bueno, acá hay varias cositas que ver. En el reinado de Pío XI comenzará otra peor. En general, los historiadores hablan de que la guerra empezó en el 39 con la invasión de Alemania a Polonia. Pero la Virgen dice que en el reinado de Pío XI creo que se murió en febrero del 38 y pasó un tiempito hasta que fue elegido Pío XII. Es decir, la guerra no empezó con Pío XII, empezó con Pío XI con la anexión, la Anschluss de Austria, que hizo Alemania. Bueno, cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre, las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. La noche iluminada no es un milagro, es un signo que se dio el 25 de enero de 1938. Se quiso dar una explicación racionalista y astronómica, pero no era eso. Se dijo que era una aurora boreal, pero no era una aurora boreal. Fue un enrojecimiento, como si el cielo se incendiase. Piensen que el 25 de enero es en pleno invierno en Europa. A las 4 de la tarde ya no hay luz en el centro de Europa, mucho más en el norte. Como a eso de las 7, otros dicen a eso de las 9, se volvió luminoso el cielo como si fuera de día, pero totalmente rojo, y eso duró más allá de la medianoche. ¿Dónde se vio eso? Se vio en toda Europa, hasta el norte de África, se vio en el Canadá y en la franja de Estados Unidos que limita con el Canadá. Y no había ninguna explicación, la única que podía dar una explicación que no era astronómica era Sor Lucía. Bueno, fíjense, para impedir la Segunda Guerra, para impedirlo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, ella esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir,
varias naciones serán aniquiladas. Todo esto se ha dado con la Revolución Comunista porque Rusia no fue consagrada cuando la Virgen lo dijo, porque dice: para impedirlo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Y después agrega: al final mi corazón inmaculado triunfará, menos mal. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un cierto tiempo de paz. Es decir, no estamos todavía en los tiempos de la Iglesia de la Odisea, en los tiempos apocalípticos. Cuando Sor Lucía en el año 57 es entrevistada por el padre Fuentes, mexicano, le dice que la Virgen le ha dicho que estamos en los últimos tiempos, pero no en el último tiempo. Hasta aquí, esto está en la tercera memoria de Sor Lucía, que es escrita en agosto de 1941 a pedido de su obispo, y el mismo obispo, que es el obispo de Leiría, que era su diocesano, le pide completar ciertos datos, y en diciembre de ese mismo año, 41, ella escribe la cuarta memoria, vuelve a transcribir lo que les he leído y agrega lo siguiente: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, palabras de la Virgen, etcétera. Palabras de Sor Lucía, porque no dice lo que sigue acá. Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Acuérdense que los tres videntes tenían distinta categoría de comunicación con la Virgen. Francisco solo la veía, Jacinta la veía y la oía, Lucía la veía, la oía y era la única que hablaba con la Virgen. Por eso la Virgen le dice: a Francisco sí podéis decírselo, porque Francisco no la oía. Entonces quiere decir que hay algo que ha quedado allí que no se ha terminado de revelar. Bueno, el 26 de junio del 2000, el Vaticano, en la persona de tres de sus más altos dignatarios, dos cardenales, monseñores Sodano y Ratzinger, que era el cardenal Sodano era el secretario de Estado, lo que hoy es el cardenal Parolin, y el cardenal Ratzinger era el prefecto de la doctrina, del dicasterio de la doctrina de la fe, y un arzobispo, monseñor Bertone, dieron a conocer la siguiente visión como tercera parte del secreto y mostraron fotocopia del documento original de 4 paginitas. Pero, para sorpresa nuestra, no está en la continuación de las palabras de la Virgen. Y lo que hay es una descripción de una visión y la narración de la misma. Empieza así: Jesús, María y José. Esto es lo que transcribe Sor Lucía. Yo escribo por obediencia a vos, Dios mío, que me lo ordenáis, por intermediación de su excelencia reverendísima Monseñor el Obispo de Leiría y de vuestra Santa Madre, que también es la mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, nosotros vimos, es decir, una visión, no dice qué es lo que dijo la Virgen. Nosotros vimos sobre el costado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo, pero que se extinguían al contacto del resplandor, otra vez, que de su mano derecha emanaba Nuestra Señora en dirección a él. Es decir, el ángel, indicando la tierra, dice con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y ya incendiaba la tierra, pero la Virgen con su mano derecha limita, acota las llamas de la espada flamígera.
Y nosotros vimos, y sigue Sor Lucía, después de eso, y nosotros vimos en una lumbre inmensa que es Dios, fíjense algo de las palabras de la visión del 13 de junio, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan por delante de él. ¿Y qué vieron? Un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Numerosos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subían una montaña escarpada en cuya cima se encontraba una gran cruz de troncos rústicos, como si fueran en alcornoque. Con su corteza, antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran ciudad a medias en ruinas y a medias temblando con paso vacilante, consumido de dolor y de pena, avanzaba rogando por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Llegado a la cima de la montaña, prosternado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le tiraron muchos tiros y flechas. Y de la misma manera murieron unos después de otros los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diferentes laicos, hombres y mujeres de diferentes clases y posiciones que iban detrás del Papa, del obispo vestido de blanco, ¿no? Del Santo Padre. Porque hay un problema, no sabemos si el Santo Padre que sube la montaña es el mismo obispo vestido de blanco. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Bajo los brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno con un recipiente de cristal en la mano, en los que recogían la sangre de los mártires, con la que aspergían las almas de los que se aproximaban a Dios. Esto es lo que el Vaticano dio a conocer como tercera parte del secreto, como con una explicación oficial de dudosa, ¿cómo podría decirles?, de dudosa teología y de dudosa interpretación, que significó, yo no voy a hablar del secreto, voy a hablar nada más que de la consagración, pero les digo esto, después si quieren pregúntenme después sobre la cuestión del secreto. Esto motivó más o menos 3 posturas después de lo que les he leído. Aquellos que dijeron, en coincidencia con la versión oficial del Vaticano, de los 3 eminencias que he nombrado, que ahí estaba todo el secreto y no había que pedir más. La otra postura extrema, por ejemplo, que la representa Laurence Morlier, dice que no, que esto que se leyó es una falsificación. Y otra postura más realista, digamos, considera que la visión, porque me olvidé decirle, esto está firmado el 3 de enero del 44. Después de la tercera y cuarta memoria, Sor Lucía estuvo muy enferma en el año 43. Entonces su obispo, movido incluso por Monseñor Venancio, que era el auxiliar, le pidió a Sor Lucía que escribiera la tercera parte del secreto. Y Sor Lucía no lo pudo hacer inmediatamente. Podía hacer otras cosas, pero eso sentía como un impedimento. Entonces cuenta ella misma que el 1 de enero se le apareció a la Santísima Virgen y levantó el impedimento sobrenatural que le impedía escribir el tercer secreto. Bueno, esta visión está firmada el 3 de enero, redactada el 3 de enero del 44. Pero después se ha sabido que en realidad había otra parte que es de fecha 9 de enero del 44. Lo que nosotros conocemos es esta visión, esta descripción del 3 de enero del 44. En realidad, lo escrito el 9 de enero del 44, eso no lo conocemos, pero tenemos datos bastante fehacientes, porque esto fue a parar al obispado de Leiría
con un sobre que decía, por orden de la Virgen, a ser abierto en 1960 o a mi muerte si se produjera antes de 1960. Ustedes saben que Sor Lucía vivió hasta el 2005. Entonces, no, esto tendría que haber sido abierto en 1960. Bueno, ¿y quiénes podían leerlo? Podían leerlo y publicarlo y divulgarlo. El obispo de Leiria, Monseñor da Silva, y el cardenal Cerejeira, que en el sobre aparece primero, porque era el patriarca de Lisboa. El cardenal Cerejeira era patriarca de Lisboa desde el 29, como les dije, hasta más de 40 años, hasta el 71 o 72, que renunció, murió en el 78. Pero es capital la presencia de él en toda la cuestión de Fátima. Y aparte, hay otro texto que no está en el secreto, pero está conectado con este tema. Y este texto lo hemos conocido por la biografía que en el 2013 hicieron las Carmelitas de Coimbra, compañeras, cofrades de Sor Lucía, en el 2013, ella murió en el 2005. Bueno, hicieron una biografía que no ha sido muy bien recibida por la gente que conoce el mensaje, pero hay un dato interesante, que también está firmado el 3 de enero del 44. Y dice así, alrededor de las 4 de la tarde, posmeridiano, del día 3 de enero del 44, rezando en la capilla del convento, delante del tabernáculo, porque ella cuenta que el secreto lo escribe sentada en el suelo, arrodillada en el suelo, arriba de la cama como mesa, ¿no? Pero acá dice, rezando en la capilla del convento delante del tabernáculo, le pidió a Jesús que le hiciera conocer su voluntad. Y entonces ella escribe, sentí entonces que una mano amiga, cariñosa y maternal, me toca en el hombro, levanto la mirada y veo a la querida Madre del Cielo. No temas, Dios quiso probar tu obediencia, fe y humildad. Queda en paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te es dado a entender de su significado. No lo que te es dado a entender de su significado. Y ella escribe lo siguiente. Y yo sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios. Otra vez la misma expresión de la primera y segunda aparición y de la tercera, de esta visión que les he contado. Y yo sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios, y en él vi y oí. Miren lo que vio y oyó. La punta de una lanza como llama que se desprende, toca el eje de la tierra se estremece. Montañas, ciudades, pueblos y aldeas con sus habitantes son sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando consigo en un remolino casas y personas sin número que no se pueden contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el cual está inmerso. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. Después de esta visión terribilísima, dice lo siguiente: después sentí en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de una voz suave que decía: en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica y apostólica. En la eternidad, el cielo. Esta palabra, el cielo, llenó mi alma de paz y felicidad, de tal forma que sin darme cuenta quedé repitiendo por mucho tiempo el cielo, el cielo, el cielo. Bueno, esto no es
de lo que se ha dado como secreto, pero ven que está relacionado, está escrito el mismo día de la visión que hemos visto, que hemos leído. Bueno, del densísimo texto del 13 de julio en 3 partes, como les he dicho, es decir, esto que nosotros hemos leído como tercera parte, si tiene coherencia con la primera y la segunda, donde se muestra una cosa terrible, y después vienen las palabras de la Virgen explicando y consolando y dando la solución, acá nos faltan las palabras de la Virgen, de modo que ese texto, en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe, que empieza el discurso de la Virgen, parece ser de la tercera parte, pero tal vez haya que ubicarlo. Es decir, tal como estaba en la cuarta memoria, se ubicaba después de las palabras que el Papa iba a consagrar Rusia y se iba a convertir y iba a haber un tiempo de paz. Pero después, ¿dónde lo ponemos? Es decir, ¿dónde va? Es decir, ¿va la descripción esta que hemos contado y después las palabras de la Virgen? O, porque el discurso de la Virgen falta, evidentemente. ¿Dónde va esto? Bueno, Dios sabrá. Como digo, del discurso del 13 de julio se deducen por lo menos 3 grandes temas. Uno que nos compete a todos los devotos del Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen, es decir, sacrificio, oración del Santo Rosario con insistencia, expiación y reparación. Creo que acá hay un representante de una orden de reparadores del corazón eucarístico de Jesús. Salieron órdenes en Fátima reparadoras del corazón inmaculado de María. Gracias a Dios que existen esto. Reparación para que no vayan, es decir, oración, y arrepentimiento, expiación, reparación, para que no vayan almas al infierno, para que no pequen ni ofendan más a Dios y para que el Santo Padre cumpla con las otras 2 peticiones. Consagración de Rusia a su corazón inmaculado con autorización y difusión de la devoción de los 5 primeros sábados del mes. De los 5 primeros sábados se olvidan. La gente los hace, pero los hace porque ha cundido esa devoción, pero no están autorizados. Y la Virgen quiere, y nuestro Señor, que cuando se haga la consagración se autorice la difusión de la devoción de los 5 primeros sábados del mes y la divulgación completa del secreto del 13 de junio, ya que lo difundido el 26 de junio del 2000 puede estar incompleto por lo que les dije. Yo ahora voy a hablar nada más que de la consagración de Rusia, porque no se puede hablar de todo, pero después si quieren pregúntenme si hay tiempo sobre otras cuestiones, ¿no? Hablar de la consagración de Rusia urge. Lo ha hecho Monseñor Schneider y también lo ha hecho Monseñor Bark. Y la última noticia que tuve de este pedido expreso de que la urgencia es la consagración de Rusia, la hizo Monseñor Bark en la homilía del 15 de agosto del peregrinaje de Nuestra Señora de la Cristiandad que va de París a Chartres. Esa peregrinaje tiene una procesión donde sale el velo de la Virgen, el velo que la Virgen tuvo en la Anunciación, el día de la Anunciación, que está en un relicario de la Catedral de Chartres. Y la catedral es el gran relicario de ese velo. Bueno, después de la procesión vino la misa y vino la homilía. Y el cardenal habló casi pura y exclusivamente de la urgencia de la consagración de Rusia. Bueno, no siempre la consagración puede separarse del secreto, así que a veces tendré que nombrar a ambos. Bueno, ¿qué pasó después del 13 de julio? Los niños obedecieron heroicamente y no hablaron. Cuando Jacinta tuvo las 2 visiones sobre el Santo Padre, eso antes de morirse, ella sola las tiene,
una de rodillas y llorando dentro de una gran casa, mientras desde afuera lo insultaban y lo apedreaban, y dice Jacinta, y le decían vilanas palabras, es decir, malas palabras, no lo insultaban. Y la segunda visión, con gente dispersa en campos y caminos, llorando de hambre, y al Papa rezando con muchas personas en una iglesia delante del Corazón Inmaculado de María. Lucía le prohibió contarlas porque se relacionaban con el secreto. Bueno, pero la Virgen había dicho que ella iba a pedir en su momento, cuando el cielo lo dispusiera, la manifestación del secreto, es decir, la revelación del secreto. Y esto lo va haciendo la Santísima Virgen gradualmente. En 1925, habiendo ingresado Lucía al postulantado de las Doroteas en Pontevedra, nadie sabía que era ella la vidente de Fátima, entró con el nombre María de los Dolores, se le aparece el niño Jesús con su Santísima Madre, con su corazón rodeado de agudas espinas. El niño le pide reparación por la ingratitud de los hombres, simbolizada en las espinas, y la Santísima Virgen le da la devoción de los 5 primeros sábados del mes con confesión, comunión, rezo del Santo Rosario y meditación de 15 minutos sobre sus misterios. La Virgen añade una gracia enorme al que cumpla esta devoción: asistir en la hora de la muerte al que ha cumplido con la devoción reparadora. Así que saben que es muy poco lo que nos pide, 5 primeros sábados hechos a conciencia, y la tendremos que nos asiste para que nos salvemos y no vayamos al infierno. En 1926, otra vez el niño Jesús se le aparece y le pide cuenta a Lucía de esta misión que ella ha transmitido a su superiora, pero la superiora no la ha activado porque le parece muy difícil. Entonces el niño Jesús le dice, con mi ayuda se puede todo, así que ella haga lo que tiene que hacer. Bueno, eso del secreto fue lo primero que se reveló, la devoción de los 5 primeros sábados. Ahora viene el tema de la consagración de Rusia. ¿Cuándo se conoce el pedido de la consagración de Rusia? El 13, ella pasó de Pontevedra a Tui. Tui está en el límite de Portugal, cuando el río Miño separa Galicia de Portugal. Y el 13 de junio de 1929 se produce un hecho único fuera del Nuevo Testamento. La gran teofanía trinitaria de Tui, que Sor Lucía narra así. Ella tenía permiso para hacer una hora santa los jueves de 23 a 24 solamente con la luz del sagrario postrada en tierra. Es decir, la iglesia estaba oscura, lo único que tenía era la lucecita del sagrario. Ella estaba autorizada a hacer eso. Y estaba haciendo esa hora santa postrada en la oscuridad y dice, de repente se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural. Y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. Después el techo hasta desapareció. En una luz más clara se veía en la parte superior de la cruz un rostro de hombre y su cuerpo hasta la cintura. Este rostro de hombre barbado, esto recuerda lo que dijo el profesor Basterreche ayer, de que la representación de Dios Padre como anciano proviene del Apocalipsis. Acá la tienen ustedes. Lamentablemente no la tenía escaneada para... Fíjense, acá arriba Dios Padre como anciano. Un rostro de hombre en la parte superior de la cruz y su cuerpo hasta la cintura. Sobre su pecho había una paloma igualmente luminosa y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre, por supuesto nuestro Señor. Un poco por debajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande
sobre la cual caían unas gotas de sangre que corrían a lo largo del rostro del crucificado y de una herida en su pecho. Escurriendo por la hostia, esas gotas caían dentro del cáliz. Bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora. Ella era Nuestra Señora con su corazón inmaculado en su mano. Bajo el brazo izquierdo de la cruz, unas grandes letras, de este lado, como si fueran de agua clara, cristalina, que corrían hacia el altar, formaban las palabras gracia y misericordia. Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí luces sobre este misterio que no me es permitido revelar. Nadie habla salvo la Santísima Virgen. Y la Santísima Virgen, miren lo que dice. Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Tú, por Sor Lucía, sacrifícate por esta intención y reza. Ahora, ¿cuándo conocen ustedes una manifestación de la Santísima Trinidad? Creo que conocemos del Nuevo Testamento la del bautismo de nuestro Señor y la de la transfiguración. Pero después de cerrada la revelación pública, yo no sé, a lo mejor me equivoco, si hay alguna otra manifestación de la Santísima Trinidad. Es decir, esto es de una importancia que no podemos medir la dimensión. El pedido de consagración de Rusia está avalado por la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad se manifiesta en la historia, después de cerrada la revelación pública, para pedir la consagración de Rusia. Lucía transmitió inmediatamente aquella petición divina a su confesor. Hasta aquí ambas peticiones van por separado. Es decir, la petición de los 5 primeros sábados y la de la consagración de Rusia. Pero en 1930 nuestro Señor le indica que los dos pedidos, la consagración de Rusia y la devoción de los primeros sábados de mes, deben ser transmitidos conjuntamente al Sumo Pontífice en Roma. Poco después, en el mismo año, el 13 de octubre de 1930, el obispo diocesano de Leiria, Monseñor da Silva, reconoce la autoridad de las apariciones como visiones dignas de crédito, eso puesto entre comillas, permitiendo oficialmente el culto de Nuestra Señora de Fátima. Pero nada dice de las palabras de la Virgen, habidas en 1925 y 1929. Recién en 1941, las dos primeras partes del secreto se conocen por la tercera y la cuarta memoria, por lo que la vidente fue acusada de hacer profecías post-eventum, es decir, claro, no cuesta nada escribir en el 41 que en el 38 iba a haber una noche iluminada, y entonces Lucía habría inventado esto. En 1900, sobre todo por el extraño enrojecimiento del cielo, pero ella no dijo nada de eso. Recién lo dice en el 41. En 1945, al terminar la contienda, interrogada por el padre Jongen, un montfortiano holandés, sobre su silencio anterior a la guerra, es decir, por qué no había revelado antes lo que se supo tardíamente, Lucía le contestó que en ningún interrogatorio pasado a los que fue sometida, ella desde niña, prácticamente desde junio en adelante del 17, fue sometida a muchos interrogatorios, también Francisco y Jacinta. Pero como Lucía vivió, los interrogatorios siguieron. Y hay una encuesta oficial del año 22 y otra de 1924, no es el único interrogatorio, han seguido otros, hay previos y hay posteriores. Pero
¿por qué no habló ella de eso? Y ella le contesta al padre Jongen, porque nadie me pidió, nadie me preguntó. Y entonces ella se limitó a ver lo que le habían, a contestarlo sobre lo que le habían preguntado. Es decir, no le pidieron mayores indagaciones sobre el secreto y sobre otras cosas. Es decir, que lo primero que se conoce es el requerimiento de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados, como digo, y el pedido de consagración de Rusia del 29, ambos comunicados de inmediato a Monseñor da Silva, pero no tenidos en cuenta para el reconocimiento oficial de la aparición. Esto después de la tercera y cuarta memoria, y a fines del 43 es cuando Sor Lucía recibe de su diocesano la orden de redactar la tercera parte del secreto, lo que hace en el año 44. En la práctica, es decir, casi al terminar la guerra, se saben las cosas. Bueno, pero no es a Sor Lucía la que hay que imputarle la responsabilidad de una divulgación demorada, sino a la comisión encuestadora y a Monseñor da Silva. Sin embargo, hay que destacar que a esto se sumó la crítica más destructiva sobre Fátima, que aún persiste. La del jesuita belga, profesor de Lovaina, Ernesto Danís. Recuerden este nombre porque es una cosa terrible. Quien en 1944 publicó 2 artículos en flamenco, él era de la zona cercana a Holanda, reunidos en libro en 1945. Empleando el método histórico crítico aplicado al Evangelio del teólogo protestante Rudolf Bultmann, la Entmythisierung o desmitologización, con una supuesta gran objetividad, divide los hechos de Fátima en Fátima I, desde 1917 hasta cerca de 1940, reconociendo la aparición como auténtica, con ciertas restricciones, porque, por ejemplo, dice estupideces sobre el milagro del sol, que no las voy a referir. Y Fátima II, o sea, el mensaje y sus acrecentamientos progresivos, considerado por Danís inválido, escuchen bien esto, como producto de una fabulación inconsciente y de una imaginación asociativa y amplificadora. Es decir, Lucía es una niña mentirosa inconscientemente. Entonces ha agregado todo el mensaje de la Virgen. Arguye que Lucía guarda un inconcebible, sospechoso e inexplicable silencio de 1917 hasta 1941. Hemos visto que ella no respondió porque no le preguntaron. En ese caso, la complicidad, como les digo, la responsabilidad es de las autoridades religiosas. Los temas cuestionados por el padre Danís son, entre otros, las apariciones del ángel. Es decir, cómo recién habla en la memoria, a partir de la tercera y la cuarta memoria, habla de la aparición del ángel. Eso es un cuento chino. Ignora la gradualidad de la pedagogía divina, porque, como vimos, las apariciones del ángel preparan la disposición de las almas de los niños para recibir el mensaje de la Santísima Virgen. Cuestiona la revelación del corazón inmaculado, la profecía de la Segunda Guerra, la visión del infierno, dice, exageradamente medieval. Y dice, claro, los chicos habían visto algunas imágenes del infierno con llamas de fuego, y entonces la tremenda contrición o dolor de los pecados que les inculcó la Virgen le hizo a Sor Lucía inventar lo del infierno. Y esto es peor todavía. Y sobre todo el inconcebible remedio propuesto, pedido impolítico y antiecuménico, palabra usada antes del concilio, que es la consagración de Rusia. Además dice, ¿cómo va a pedir la Virgen la consagración de Rusia si estamos hablando, ya Rusia no existe, existe la URSS? Bueno, un racionalismo seco, esterilizante,
y terrible. Bueno, este era jesuita. Por suerte, otros dos jesuitas que conocían a Sor Lucía y habían sido confesores y directores de ella, los padres Fonseca y Veloso, refutaron punto por punto la obra de su cofrade, la obra de Danís. Pero Danís no se retractó y parece que así murió en 1978. No tengo datos concretos. Después de ejercer el rectorado de la Universidad Gregoriana de Roma, nombrado por el Papa Paulo VI, y de ejercer una insoslayable influencia post-mortem. Tanto es así que en la explicación oficial que acompaña a la visión, yo no le he leído la explicación oficial porque si no es muy larga, ¿no? A la explicación del secreto, redactada por los cardenales Sodano, Ratzinger y el arzobispo Bertone, la única fuente de autoridad alegada es la obra de Danís, es decir, el que destruye el mensaje de la Virgen. Esto dicho y escrito después de la consagración realizada por Pío XII, porque los libros de Danís son del 45 y la consagración de Pío XII es del 42. Bueno, vamos ahora a lo que pasó después de la teofanía de Tuy. A partir de la teofanía de 1929, el padre González, que era su director, se instaló en Roma y Monseñor da Silva escribió a Pío XI. Pero el Papa no hizo nada, tal vez porque ambos criterios políticos, el Vaticano y el celestial, no coincidían. Pío XI estaba empeñado desde 1922 en un acercamiento a la URSS, fracasado en varias gestiones, entre otras por infiltraciones soviéticas en varios dicasterios. Es decir, esto está, si quieren interesarse sobre esto, lean el libro del Frère Michel, La Santísima Trinidad, tomo segundo, Toda la verdad sobre Fátima. Está en francés y está en inglés, donde cuenta en detalles cómo fue la política de Pío XI. Es decir, esta empezó en el año 22 con un acercamiento a la URSS, por eso él no quiso hacer la consagración de Fátima. De Rusia. Pasaron varios años hasta que declaró que el comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno quienes deseen salvar la civilización cristiana. Esto lo dijo en la encíclica Divini Redemptoris el 19 de marzo del 37, pero el pedido de la Virgen estaba radicado en el 29. Es decir, un poquito antes de morir, dijo esto. En 1931, los obispos lusitanos consagraron el país al corazón inmaculado de Nuestra Señora, hecho que renovaron en 1938. Es decir, esto salvó a Portugal de la Guerra Civil Española y la salvó de la Segunda Guerra Mundial. Les cuento una pequeña anécdota que es muy interesante para ver quién era Oliveira Salazar, primer ministro, no presidente de Portugal, pero era el que manejaba realmente Portugal. Cuando la Guerra Civil Española, hubo un grupo de republicanos o partidarios de los republicanos en Portugal y que tomó la nave insignia de la Marina portuguesa que estaba haciendo maniobras en las aguas del Atlántico. Entonces este grupo tomó la nave mayor, la nave insignia, y amenazó con hundirla si Portugal no se plegaba a la guerra civil. Notificado Oliveira Salazar, que parecía que se iba a tener que asustar con esto, no se asustó. Y dijo, bueno, que todos los barcos pequeños se dirijan a la nave insignia y la hundan. No hubo necesidad, se rindieron solos. Bueno, a ver, esperen que me perdí dónde iba. Bueno, esto con las consagraciones, pero ya les digo, del 29 Pío XI no hizo nada. Y en 1931
nuestro Señor, Sor Lucía tiene una conversación con nuestro Señor y ella está desolada porque lleva 2 años, no se imaginó lo que que se iba a morir sin verlo, y le pregunta, le dice muy angustiada que no hay caso, que el Papa no hace la consagración, y a ver si es tan necesario que Rusia sea consagrada y no se puede convertir sin la consagración. Entonces nuestro Señor le tira las orejas a Sor Lucía, es decir, la amonesta, y le dice, les va a pasar como al rey de Francia. No han querido escuchar mi pedido. Se arrepentirán y harán aquello que yo he pedido, pero será demasiado tarde, demasiado tarde. Rusia ya habrá esparcido todos sus errores, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia, y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Dice, como el rey de Francia no han querido escuchar mi pedido. Esto no es lo que le pasó a Luis XIV, sino lo que le pasó a Luis XVI, que le cortaron la cabeza a él y a toda la familia real por no haber consagrado Luis XIV Francia al Sagrado Corazón. El rey lo hizo en el Temple y ya no era rey. Y después fue decapitado, como ustedes saben, por la guillotina. Y otro dato interesante es que el verdugo tomó la cabeza del rey y arriba de la tarima donde estaba la guillotina, la sacudió a los 4 puntos cardinales y dijo, caiga su sangre sobre nosotros y nuestros descendientes. Repitió las palabras de los judíos. Que se arregle Francia con semejante maldición que se tiró encima. Uno puede preguntarse por qué los papas han consagrado el mundo y no Rusia. El primero en saberlo fue Pío XI, que además con su secretario de Estado, el cardenal Pacelli, ahora escuchen esto porque esto no se conoce suficiente, por supuesto que hay mucha gente que lo sabe, pero en general nosotros no hemos reparado en esto. Es decir, un dato que supieron Pío XI y supo el cardenal Pacelli cuando era secretario de Estado de Pío XI. Ellos dos fueron notificados en 1935, cuando Sor Lucía escribe la primera memoria, que en Balazar, un pueblito al norte de Porto, nuestro Señor se le apareció a Alejandrina da Costa, con una demanda más simplificada, era otra alma privilegiada, y le pidió consagrar el mundo al corazón inmaculado de su Santísima Madre. Nada más. El padre Piño, jesuita, director espiritual de Alejandrina, escribió a Roma, es decir que ambos, el Papa y el secretario de Estado, supieron de los dos pedidos. Con el de Alejandrina se prometía la abreviación de la guerra, pero no la conversión de Rusia. Bueno, después se muere Pío XI, viene Pío XII. El 24 de octubre de 1940, Sor Lucía le escribe a Pío XI para comunicarle las dos partes iniciales del secreto y las apariciones en Pontevedra y Tui de 1929. Esta carta no será jamás entregada al Santo Padre. El 2 de diciembre de 1940, en una segunda carta le dice: Santísimo Padre, en atención a la consagración del país al Inmaculado Corazón de María, celebrada por los excelentísimos prelados portugueses, es decir, ella le está hablando de la consagración del 31 y del 38 de Portugal a la Virgen. Nuestro Señor promete una protección especial a nuestra patria durante esta guerra. Como les dije, Portugal se salvó de la guerra civil y de la Segunda Guerra. Y que esa protección será la prueba de las gracias que concedería a las demás naciones si como Portugal
también se le hubiesen consagrado. De inmediato, en otra carta al Santo Padre, agrega que el buen Dios insiste en su reclamo, pero que últimamente le dice lo siguiente: últimamente, yo castigaré a las naciones de sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y por la persecución contra mi iglesia, la cual pesará sobre mi vicario. Su santidad obtendrá que estos días de tribulación sean abreviados si él obedece a mis deseos, haciendo el acto de consagración al corazón inmaculado de María del mundo entero, con una mención especial de Rusia. Ven que ha habido una modificación. Es decir, consagra el mundo, pero con mención especial de Rusia, pero mantiene lo del pedido de la Virgen, es decir, consagración al Inmaculado Corazón. Además, Sor Lucía le agrega al Papa que tiene que ser en ceremonia pública con todos los obispos del mundo, y también esto que no se repara, insiste que el Papa tiene que autorizar la devoción de los 5 sábados. Bueno, después de esto, que parecía terminante, esta carta pasa primero por el obispo. Y sin embargo, Monseñor José Correia da Silva corrigió esta carta y con gran disgusto de Sor Lucía suprimió la mención de Rusia y la devoción reparadora de los 5 sábados iniciales de mes. El 31 de octubre de 1942, Pío XII, hablando por radio, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María en ceremonia pública con los obispos convocados, pero de Rusia ni una palabra. Sor Lucía escribe después: el Señor ha agradecido la consagración del mundo de octubre de 1942 al Corazón Inmaculado de María, aunque fue incompleta, según su pedido. Pero promete igualmente poner rápido fin a la guerra. Es decir, desde el 31 de octubre del 42 hasta el 45 se tuvieron que aguantar unos añitos. La conversión de Rusia, en cambio, no ocurrirá por ahora. Es decir, que en última instancia el Papa ha hecho lo de Alejandrina, aunque le ha agregado la cuestión de todos los obispos del mundo y la ceremonia pública. Los católicos rusos exilados, viendo que la situación de Rusia no mejoraba, se apersonaron a Sor Lucía y ésta les explicó lo ocurrido. Encabezados por Irene Posnov, pidieron audiencia con Pío XII. Fueron recibidos por Monseñor Montini, que les negó la audiencia y les puso condiciones: conseguir 100.000 firmas en un año para ir con el pedido al Papa. También Monseñor Montini parece que lo consultó al padre Danís, del cual era muy amigo. Parecía muy difícil de lograr en un año 100.000 firmas, pero lo consiguieron. Y Pío XII los recibió y resolvió hacer la consagración de Rusia. Hizo la consagración de Rusia, pero no en ceremonia pública ni con todos los obispos del mundo, y volvió a silenciar lo de los 5 primeros sábados. Entonces ya ven, Pío XII siempre le faltó un poquito. La primera vez no mencionó Rusia y la segunda vez que menciona Rusia no la hace con todas las condiciones que puso la Santísima Virgen. Ni Juan XXIII ni Paulo VI, que leyeron el secreto, hicieron consagración alguna. Tampoco en su brevísimo pontificado Juan Pablo I pudo hacerla, si es que tuvo el designio de realizarla, como dicen algunos. Lo mismo Benedicto XVI, y en lo que va de su pontificado el Papa Francisco, que tuvo 2 oportunidades que dejó pasar: la del 13 de octubre de 2013, que hizo traer la imagen auténtica de la capeliña, y cuando canonizó el 13 de mayo de este año a Francisco y a Jacinta. En cambio, el Papa Juan Pablo II sí se ocupó. Muy mariano y conocedor del mundo comunista del cual provenía, tuvo conciencia de la dimensión de este acto, intentándolo más de una vez. Pero siempre también le faltó, y bastante. El 13 de junio del 81 hace ofrenda
y no consagración de la familia humana a la protección de la Virgen, sin las condiciones exigidas por Nuestra Señora. El 8 de diciembre del 81 repite el acto en la misma forma, es decir, totalmente incompleto. Después del atentado, un año después, el 13 de mayo de 1982, Lucía anticipa que no se debe esperar la consagración porque el episcopado no está dispuesto, ya que el Santo Padre no se lo ha ordenado. No hubo consagración, sino ofrenda a Dios por María. Interrogada Sor Lucía en Fátima por Monseñor Nílica, que había sido compañero del Papa Juan Pablo II, y 3 prelados más, contestó que Rusia no ha sido el objeto de la ofrenda. Entonces, seguimos sin la consagración de Rusia. El 25 de marzo del 84, otra vez el Papa intenta la consagración, pero dicen muchos de los que lo rodeaban que estaba dispuesto a mencionar Rusia, pero fue muy fuerte la presión en contra de la mención de Rusia por el entorno que rodea al Papa, entorno que subsiste y creo que en forma más peligrosa, ¿no? Por lo tanto, volvió a consagrar el mundo, pero con un agregado: ilumina, oh Madre, el mundo y los pueblos que tú quieres que te sean consagrados. Y con eso consideró que, aunque no nombraba a Rusia, incluía a Rusia. Después se dio orden de no importunar más al Papa con ese tema, porque lo de Rusia estaba hecho. Lo cierto es que más de uno importunó al Santo Padre con ese pedido en alguna, porque no en el Vaticano, sino en alguna reunión de prensa de alguno de sus viajes. Es decir, bueno, y entonces se le preguntó a Sor Lucía. Sor Lucía siempre dijo que no, pero entre el 89 y el 90 aparecieron 3 cartas donde ella decía que sí, que la consagración se había hecho. 3 cartas que eran escritas a máquina o en computadora con la firma de ella, donde un sacerdote o un fraile, un hermano, probó que una de las 3 había sido falsificada y amañada por creo que si no era por el obispo de Leiría, era por el deán de la basílica, y fue acusado públicamente de eso. Y la familia de Sor Lucía y una amiga dijo que Sor Lucía ni siquiera escribía a máquina, que siempre escribía a mano. Bueno, y después de la aparición del secreto en el año 2000, cuando se le pregunta sobre la cuestión del Papa, quieren forzarla, porque la interpretación fue de que el Papa que es muerto es el Papa Juan Pablo II. Pero el Papa Juan Pablo II no murió, entonces torcieron la interpretación oficial diciendo que el Papa era Juan Pablo II, que caía como muerto, pero él mismo dijo que la mano maternal de la Virgen había cambiado el itinerario de la bala y por eso él sobrevivió. Con independencia de que el Papa creyese que, y era cierto que podía haber sido salvado por la intervención de la Virgen, no es el Papa que cae muerto. Es decir, que se ha forzado, el Vaticano ha forzado la interpretación. Bueno, pero yo no me quiero referir al secreto. Es decir, hasta ahora la consagración de Rusia no se hizo y fueron 2 los papas que más hicieron, Pío XII y Juan Pablo II, pero nunca cumplieron con la voluntad de la Santísima Virgen. Lo que han hecho Pío XII, como Juan Pablo II,
cumplen con el pedido de nuestro Señor hecho a Alejandrina da Costa, que tuvo frutos acotados. La abreviación de la Segunda Guerra, en el caso de Pío XII, y la caída del muro de Berlín en 1989, 5 años después de esto que hizo Juan Pablo II, pero Nuestra Señora y Rusia siguen esperando. Es de maravillarse que el cielo se someta al orden humano, tolerando una política que no es la más deseable ni la más acertada. Es decir, el cielo tolera que Satanás siga metiendo su mano. Pero nosotros esperamos, como dice, que la Virgen es más fuerte que un ejército alineado en orden de batalla y que ella va a vencer. Y, como lo dice ella, al final el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y habrá un cierto tiempo de paz. No sabemos si va a ser este Papa u otro el que lo haga. ¿Qué podemos y qué debemos hacer nosotros? Rogar, rezar el rosario, sacrificarnos, hacer penitencia y expiación, como ha pedido nuestro Señor y Nuestra Señora, hacer los 5 primeros sábados, para que el Santo Padre, este u otro, realicen ceremonia pública con todos los obispos de la Iglesia, a su corazón inmaculado, la consagración de Rusia. Grande y urgente exorcismo, porque Rusia está como poseída por el demonio. No en vano, fíjense que el libro negro del comunismo da 100 millones de muertos desde la revolución hasta la caída creo que la caída del muro. Es decir, los papas son responsables de 100 millones de muertos, o lo que hubo desde el 29 hasta el día de hoy. Es decir, es una cosa terrible que Dios a todos nos va a pedir cuenta si realmente también hemos hecho lo que los laicos podemos hacer, ¿no? Es decir, la consagración de Rusia, como les digo, es un grande y urgente exorcismo, con mención expresa de ella por su conversión y la salvación de las almas para que no vayan más almas al infierno. Nada más.